Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuando con la sesión número 2 de bioestadística, hoy veremos los objetivos de la estadística, también veremos los campos de aplicación de la estadística, la terminología usada en estadística y también vamos a ver la diferencia que existe entre un parámetro y una estadística o estadígrafo. Entonces, miren, los objetivos de la estadística son tres bien claros, que es la descripción, análisis y predicción. En la descripción, los datos que están expresados en su forma natural se clasifican y se presentan en cuadros o tablas. Generalmente son en tablas de frecuencia. Esta etapa preliminar consiste generalmente en la recopilación, organización, tabulación y representación gráfica de los datos y en la determinación de los estadísticos que proporcionan en forma resumida una descripción cuantitativa del fenómeno estudiado. En análisis, toda investigación estadística incluye un problema de análisis con el objetivo de formarse un concepto de una población y adoptar decisiones. Mediante el análisis se infiere propiedades para una población sobre la base de resultados muestrales conocidos. La tarea principal del análisis es producir la decisión que dio origen a la investigación. Sin embargo, se considera que el análisis estadístico no está completo sin una estimación del grado de confianza que sea justificado atribuir a esta decisión. En predicción, es la estimación de resultados en el futuro. Esta estimación dependerá del grado de conocimiento de los comportamientos pasados y presentes de las variables en estudio. Permite hacer conjeturas bien informadas acerca de observaciones que aún no se han obtenido. Los campos de aplicación de la estadística son los siguientes: en negocios, en economía, en contabilidad, en ingeniería, en sociología, educación, psicología, medicina, derecho, periodismo, etc. Casi en todas las áreas se aplica lo que es estadística porque es importante saber, saber la estadística de un determinado, por ejemplo, negocio o de una inversión, saber la estadística antes de hacer esa inversión. O en la medicina también se aplica bastante estadística, ¿no? Para aplicar de repente un método científico que ayuda a curar una enfermedad o a tratar una enfermedad. En educación entonces, se aplica también bastante estadística, ¿no? Para el análisis, por ejemplo, de por qué hay tanta deserción escolar. Entonces, y así, en cada campo se aplica bastante lo que es estadística. La terminología usada en estadística, como ya dije en la sesión anterior, es población o universo, que se simboliza con la letra N mayúscula, que es la totalidad de individuos, o sea, es el conjunto de un estudio, ¿no? Es todo. Por ejemplo, todos los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa, al decir todos los estudiantes se refiere a todos, ¿no? De todas las sedes. Por ejemplo, acá todos los meses comprendidos durante el periodo 2000 y 2016, entonces va a comprender el estudio en todos esos meses. Esa es mi población. La población puede ser finita e infinita. La población finita es cuando es posible enumerar todos sus elementos de tal manera que haya un primero y un último elemento. Al número de elementos de una población finita se le nota por n mayúscula. En la población infinita, cuando sus elementos no se pueden enumerar en la práctica, toda población extremadamente grande se trata como una población infinita. Por ejemplo, si yo quiero hacer un censo en todo San Juan del Gancho, no va a ser una población finita porque no puedo definir ni el primero ni el último elemento, porque no sé exactamente cuántos habitantes hay en el distrito de San Juan del Gancho. Entonces ahí se trataría como una población infinita, ¿no? La muestra es un subconjunto representativo de la población que se aísla para su análisis estadístico. Se toman muestras cuando es difícil o costoso observar todos los elementos de la población. El número de elementos de la muestra se denota por n minúscula. Al proceso de obtener la muestra se llama muestreo. Por ejemplo, las alumnas del segundo ciclo del programa de Administración de Negocios Internacionales es una muestra porque solamente me está diciendo las alumnas del segundo ciclo, está especificando, porque la carrera es todo Administración de Negocios Internacionales. Entonces, la muestra puede ser las alumnas del segundo ciclo, ¿no? De la carrera. Luego, todos los meses del verano comprendidos durante el periodo 2016.
Yo sé que en el 2016 hay 12 meses, pero solamente se refiere a todos los meses de verano, o sea, enero, febrero, marzo. La unidad estadística o unidad de análisis es el objeto o elemento indivisible que será estudiado en una población sobre el cual se van a obtener datos. La unidad estadística genera el fenómeno que se desea estudiar y proporciona datos concretos. Es cualquier elemento que aporte información sobre el fenómeno que se estudia. Por ejemplo, un alumno, un mes, una empresa, un trabajador, una sección. La variable es un número o denominación que podemos asignar a la unidad de análisis. Es una característica de la población que interesa al investigador. Son observables y susceptibles de tomar distintos valores o ser expresados en diferentes categorías. Esta propiedad hace que las personas de un grupo puedan diferir de las de otro grupo en la muestra o población de estudio. A las variables se le denota con las letras X, Y y Z mayúsculas. Las variables pueden ser dos tipos, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Cuando nos referimos a variables cualitativas, nos referimos a una característica, una cualidad, un atributo o actitud. Cualitativa es cualidad, característica, atributo o actitud. Son variables cuyos valores consisten en categorías de clasificación, es decir, se refieren a la cualidad que presenta la población. Sus resultados no son numéricos. O sea, una variable cualitativa nunca vas a encontrar con números. Por ejemplo, el estado civil. ¿Cuáles son las categorías de estado civil? Por ejemplo, soltero, casado, viudo, divorciado. Por ejemplo, también el color favorito. ¿Cuáles son las categorías de color favorito? Puedes poner tú, ¿no? En una encuesta puedes poner negro, azul, celeste, rojo, ¿no? Eso van a ser tus categorías. Las variables cualitativas pueden ser nominal y ordinal. Una variable cualitativa nominal no implica un orden jerárquico entre las diferentes categorías. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué no implica un orden jerárquico? Por ejemplo, si yo hago una encuesta y yo pongo el sexo, yo pongo sexo para que marque masculino o femenino, no va a importar si pongo primero masculino o si pongo primero femenino. No importa el orden. Entonces es una variable cualitativa nominal. Una variable cualitativa ordinal implica un orden jerárquico entre sus categorías. Por ejemplo, el grado de instrucción siempre va en un orden. La primera va a ser primaria, secundaria, técnico superior, bachiller o universitario. O también pueden poner universitario, técnico, secundaria no más completa, pero sí implica un orden jerárquico para que tú puedas marcar en una encuesta. Ahora, las variables cuantitativas siempre se van a expresar en números. Ya siempre se expresan en números. Son variables que se obtienen como resultado de mediciones o conteos. Por ejemplo, un número de acciones puede ser 10, 20, 30, 100, ¿no? Los gastos, número de empleados, temperatura, siempre va a ser en números. Estas variables cuantitativas van a haber de dos tipos, variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas cuando asumen valores numéricos aislados y no pueden tomar ningún valor entre dos consecutivos. Son contables, se asocian con los números naturales. En pocas palabras, una variable cuantitativa discreta son números enteros naturales. No pueden ser decimales ni fracciones. Por ejemplo, un número de hijos son números, ¿no? Porque tú en una encuesta vas a encontrar número de hijos, pues a marcar no 0, 1, 2, 3, 4 hijos tienes, pero no vas a encontrar 1,5, 2,5, porque no, los números de hijos son números exactos enteros, ¿no? Igualmente, con números de computadores en representación, son números exactos, ¿no? Y la variable cualitativa continua puede tomar cualquier valor, dependiendo de la provisión con que se trabaja. O sea, en pocas palabras, pueden tomar valores decimales o fracciones. Por ejemplo, la presión arterial, la estatura, ¿no? O el sueldo, el número de horas de estudio, la velocidad. Son variables cuantitativas continuas, ¿no? Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. Tengan buenas tardes. Se cuidan.